a quién le dice papá y a quién le dice mamá, y cuando los ve en sus prácticas, pues él también se va a pervertir, va a seguir en este camino. No sé si a alguno de ustedes les gustaría que lo adoptaran un par de lesbianas o un par de maricones, no sé si les gustaría, no sé. La Suprema Corte, pues la Suprema Corte es la suprema decepción. También no lo digo que estén muy maiciados, desde luego por Ebrard están muy maiciados y por organismos internacionales porque yo creo que no llegan a esas conclusiones tan absurdas y tan en contra del sentimiento del pueblo de México, si no es por motivo muy grande. Si el motivo muy grande puede ser los dineros que les dan. Esta noche en Tribuna TV, un tema que ha causado controversia, sobre todo durante los últimos días, se genera en el Distrito Federal, pero podría tener implicaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana. Me refiero a la adopción de niños por parte de parejas, matrimonios conformados por personas del mismo sexo. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diera validez en los 31 estados a los matrimonios gays que se realicen en el Distrito Federal, también avaló que las parejas del mismo sexo, casadas o no, puedan adoptar hijos. La determinación se dio con el voto de 9 ministros a favor y 2 en contra. De esta forma, la Corte desechó la acción de inconstitucionalidad que promovió la PGR para frenar el Código Civil del Distrito Federal que permitía este tipo de derechos a las parejas homosexuales. El Pleno concluyó que la Constitución no establece un modelo ideal de familia, por lo que no se puede considerar que los niños adoptados por parejas del mismo sexo puedan sufrir discriminación, como argumentó la PGR. Con 9 votos a favor y 2 en contra, fue avalado este criterio. Cabe destacar que el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz, votó en contra. La controversia vino después, cuando el cardenal Juan Sandoval Íñiguez acusara al jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y a organizaciones internacionales de comprar a los ministros de la Corte, además de usar palabras fuertes contra las parejas del mismo sexo. Su acción provocó que Marcelo Ebrard presentara una demanda en contra del cardenal de Guadalajara y del vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, por daño moral tras sus acusaciones en su contra. Pero lejos de esto, lo cierto es que la aplicación de lo dispuesto por el Código Civil del Distrito Federal, como es la adopción y los derechos por parte de parejas del mismo sexo, tuvo su primera barrera legal al enfrentarse con la negativa del IMSS de dar servicio médico a las parejas del mismo sexo. Y es que lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley del Seguro Social indica que los amparados por el seguro de enfermedades y maternidad son el asegurado, el pensionado y la esposa o esposo de alguno de estos, por lo que el instituto dijo que tendrá que modificar su ley descartando cualquier tipo de discriminación. Para Tribuna TV, José Ángel Ramírez. Pero tenemos la mesa completa para hablar acerca de este tema. Está con nosotros, abogado postulante, que ha participado con nosotros en distintos temas, de los más controversiales que hemos tratado aquí en Tribuna TV, el licenciado Juan Gómez Jaime. Muchas gracias, muy amable. Gracias por estar con nosotros. La doctora Celia Ortiz Flores, ella es especialista en psiquiatría de niños y adolescentes. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Les presentamos, ellas son matrimonio, Ana de Alejandro y Criseida Santos. Conocemos su historia. Están casadas, se casaron en el Distrito Federal, tienen 2 niños, ya nos platicarán exactamente cuál es su situación y por qué están interesadas en este tema. Sí, buenas noches. Gusto en saludarlas. Buenas noches. Bienvenidas. Igualmente me da mucho gusto saludar a María Aurora Mota, ya nos ha acompañado en alguna otra ocasión. Ella es directora de Género, Ética y Salud Sexual, una asociación civil. Muchas gracias por la invitación. Un saludarla. Señor licenciado, este comentario le cuesta al cardenal ya a esta fecha pues una demanda interpuesta por el jefe de gobierno del Distrito Federal. A ver, ¿en qué contexto se da el fallo de la Suprema Corte? ¿Es legal o no es legal lo que aprobó la Suprema Corte de Justicia hace unos días? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que hizo fue sintetizar toda la serie de cambios que se habían venido presentando a las leyes, códigos y reglamentos en una interpretación que fue la que provocó esta polémica, esta sentencia, pero ese fallo, esa sentencia tiene que respetarse, es la última palabra, ya no hay otra instancia que recurrir y los fallos de la Suprema Corte se dictan para cumplirse. Punto de vista desde el área científica, las personas estudiosas de la psiquiatría, ¿no? O sea, sus colegas, y sabemos que usted ha estado también, bueno, pues interesada en este tema, la doctora Celia Ortiz Flores, especialista en psiquiatría de niños y adolescentes. Para ustedes este fallo,
¿Qué representa? Desde el punto de vista de desarrollo infantil y de psicopatología o salud mental, no tiene que ver una cuestión de género o de preferencia el ser una buena mamá o un buen papá. No tiene que ver una cosa con la entrevista que vimos ahorita en la entrada, ¿no? Que decía cómo te van a crear un par de tal o tal, ¿no? Es cómo te va a crear más bien una persona que tenga la capacidad de maternaje o de paternaje independientemente del género. Creo que esto es algo que cuesta mucho trabajo pensarlo como sociedad, pero es algo que se ha venido dando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene la sociedad viviendo con mujeres que son jefes de familia, o que es la mamá y la abuelita, o la mamá y el tío que forman ahí una familia y es más o menos la figura paterna o materna? Creo que tenemos muchos años viviendo así, pero hasta ahorita se legalizó algo que se venía dando y que no tiene que ver desde nuestro punto de vista, y son evidencia científica, ¿verdad?, de que no tiene que ver la cuestión de género. Igual que hay muchas parejas heterosexuales que sus hijos tienen algún problema psicológico o no. O sea, no es la cuestión de género que determina si alguien va a tener una psicopatología o una sanidad mental. Entonces, esto que ya es procedente, y conforme comienza a crecer el número de niños legalmente adoptados por matrimonios conformados por personas del mismo sexo, esto no derivará en alguna anomalía, en alguna situación que para los niños pues puedan desarrollarse. Y ahorita vamos con un caso ya que estamos viviendo aquí en nuestra ciudad, y que nos cuenten ella su experiencia. Pero bueno, esos niños crecerán de manera normal y no tendrán ningún problema en la sociedad, y no derivará esto en algún comportamiento diferente. Derivará en el sentido que la sociedad nos aboquemos o no. Por ejemplo, al principio, si aceptábamos o no cómo eran vistos antes los hijos de mamás solteras o de papás divorciados hace 50 años, ¿no? Cómo se estigmatizaba. O sea, derivará o no una salud o una patología mental en los niños, pero no dependiendo del género de los papás. No de origen, sino conforme se vaya en ellos. Es todo un desarrollo muy complejo el que hace que un niño sea o no, o tenga o no una psicopatología. Vale. María Aurora, usted encabeza una asociación civil que se llama Género, Ética y Salud Sexual. A ver, para ustedes, lo que se ha discutido, lo que comenzamos a abordar esta noche, lo que se ha comentado durante la semana, sobre todo por las reacciones que hubo ya polémicas, para ustedes, ¿qué representa? Usted que ha encabezado durante años movimientos en favor de personas homosexuales. Sí, mira, todo esto comenzó en el año 2001, cuando se modifica el artículo 1 de la Constitución y se dice que en México es un país en donde se va a prohibir la discriminación por, entre otras cosas, preferencias sexuales. En el momento en que se modifique ese artículo, ya nosotros gozamos, en teoría, absolutamente de todos los derechos y nadie nos puede discriminar. Entonces, el matrimonio, ahora en el Distrito Federal, es un paso natural, digamos, de esta modificación del 2001. Después, ahora vienen las adopciones, que en realidad es una discusión estéril, puesto que en aquel momento, en el 2001, ya se discutió si hay discriminación en este país por religión, por discapacidad, por sexo. Eso ya se discutió en el 2001. Pensemos que se dijera que no se permite la adopción, por ejemplo, a ciertos grupos religiosos, o que no se permite la adopción a discapacitados, o que no se permite la adopción a personas mayores de 50, 60 años, lo que ustedes quieran. Estamos entonces en el prejuicio, eso en realidad es el prejuicio, cuando se hablan de grupos específicos que supuestamente no tendrían las habilidades de maternazgo o paternazgo como habla la doctora. Entonces, lo que vemos ahora y vamos a continuar viendo es derivado de este artículo 1 de la Constitución, que yo siento que de repente se nos olvida que lo tenemos y entonces nos metemos en discusiones áridas, absurdas y que ya están muy sobrepasadas, como que si los gays y lesbianas somos capaces de ser padres.